Steven nos va a hablar hoy de Daniel capítulo 9, las 70 semanas. Steven, acerca de la profecía de Daniel capítulo 9, donde habla de las 70 semanas de Daniel, ¿se han cumplido ya las 70 semanas? ¿Estamos en la semana número 69? ¿O eso ya se ha cumplido y no hace falta hablar de eso? Bueno, mi posición es que la semana 70 todavía no se cumplió. No estamos en la semana 69 porque la semana 69 sí se cumplió, pero la semana 70 todavía no se cumplió. Perdón. Para poder entender esto de cómo puede ser que la semana 69 sí se cumplió y la 70 aún no se cumplió, tenemos que entender algo que ya lo hablé en los directos anteriores, que es el tiempo de los gentiles. Y me voy a profundizar acerca de este término, el tiempo de los gentiles, y me gustaría compartir alguna revelación que tuve acerca de este tema. Pero sí, es que no sé si podemos leer el Daniel capítulo 9 y leer exactamente los versículos que hablan de estas semanas. Y me gustaría explicar qué es lo que los versículos dicen. No sé si podés Claro, ayudarme a leerlo. claro que sí. ¿Me puedes decir qué versículo quieres que lea? ¿Leo todo del 20 al 27? Se puede leer desde el 24. Ok. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, Bien, pues... un momento, voy a enfocarme en el versículo 24. Entonces, eso es la introducción de qué significa esta profecía. Entonces, 70 semanas, la palabra semana no se habla de semana de 7 días, sino se habla de 7 años, que los 7 años es un conjunto de una semana. Es que en el idioma hebreo, Shavua es la palabra para usar semana y viene de la palabra 7. Quiere decir que la idea que está detrás de la palabra Shavua, semana, tiene que ver con el número 7. Y por eso no importa si es 7 días o 7 años, se lo puede llamar Shavua, semana. Y bueno, dice así, de que este es el tiempo determinado, que cuando llegue el fin de este tiempo, se van a cumplir todas estas cosas. Bueno, no me acuerdo cómo dijiste en español. Poner la injusticia en la presión, algo así. Sí, traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. Luego perdón de pecados. Sí. Entonces, la parte de perdón de pecados se cumplió con el Mesías, con la muerte y la resurrección. Pero la parte de cumplir todas las profecías, eso todavía no se cumplió. Hay otras profecías que sabemos todos estamos bien, sabemos que hay profecías que no se cumplieron. Entonces, para que se cumplan las 70 semanas, cuando se cumplen, todas las profecías se tienen que cumplir. No debe haber alguna profecía que todavía la estamos esperando ver cumpliéndose. Ya este versículo indica que no es posible que la semana 70 se cumplió, porque el hecho de que no hay profecías que se cumplieron hasta el final, ya indica que no se acabaron las 70 semanas. Y quiero hacer un énfasis en que hay
dos cosas que esta profecía está hablando sobre ellas. Dice sobre tu pueblo, que es el pueblo judío, y sobre tu sagrada ciudad. ¿Sí? Esas son dos cosas. Digo, van a entender más tarde por qué hago este énfasis que estas 70 semanas se deben cumplir en el pueblo judío y en Jerusalén. ¿Ok? Vamos a seguir con el versículo 25. Ok. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok. Se puede leer. Bueno, voy a decir de que hay que empezar a contar las 70 semanas cuando Jerusalén se vuelva a construir. ¿Ok? Digo, los días de Daniel no es el comienzo del reloj. El reloj todavía no empieza a funcionar, sino que el reloj comienza a funcionar nada más cuando la ciudad está construida hasta los últimos detalles. Sí, hasta que ¿cómo está en español? La plaza y el bueno, todo lo alrededor de la ciudad de Jerusalén está listo. Ahora hay que acordarse que Daniel vive en el exilio en Babilonia. Jerusalén está en ruinas. Todavía no volvió Zorobabel, todavía no se construyó el templo. Quiere decir que el reloj todavía no comenzó en los días de Daniel. ¿Cuándo sí comenzó? Nada más en los días de Nehemías. Ahí el rey de Persia le da la autoridad para Nehemías construir de nuevo Jerusalén. Sí, nada más para aclarar este tema. Zorobabel ya inmigró a la tierra de Israel, a Judá, ya en el año 538, si no estoy equivocado, cuando ahí hizo la declaración el rey Ciro. Pero Zorobabel construye el templo y se inaugura el templo en el año 516 a.C. Pero lo único que hay en Jerusalén es un templo pequeño y sencillo, mientras la ciudad está en ruinas. ¿Sí? Luego en el libro de Nehemías se puede ver cómo Nehemías mismo entra a la ciudad y su burro, donde estaba sobre él, no tenía lugar para pasar por todas las ruinas, por todas las piedras caídas que habían. Y por eso Nehemías estaba triste por la ciudad hasta que empezó a juntar el pueblo para empezar a construirla. Y eso pasó en el año 444 a.C. Quiere decir que en ese año 444 se activa el reloj de las 70 semanas. ¿Sí? Y tenemos que empezar a contar las 70 semanas, 70 por 7. El resultado son 490 años. Quiere decir que según la profecía de Daniel 9, desde el año 444 hay que contar 490 años, que cuando se cumplen esos 490 años, se cumple todo las profecías, hay justicia en todo el mundo. En otras palabras, llega el reino de los cielos a la tierra. ¿Sí? Se cumple todo la visión de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad. Pero hay un problema. Muchos dicen, si son 490 años desde Nehemías, eso ya pasó. Digo, si 490 años después de Nehemías,
llegamos al año más o menos, a ver, 444 menos 490 en el año más o menos 46 después de Cristo. Y uno dice, pero ese año ya pasó, ya pasaron las 70 semanas. Entonces, ¿por qué no hay paz mundial? ¿Por qué no hay, por qué todas las profecías todavía no se cumplieron? Y ahí entra el secreto o el misterio que se llama el tiempo de los gentiles. ¿Sí? Lo que pasa es que el tiempo de los gentiles es un tiempo que, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, ahí está Pablo diciendo de que hay un misterio que se llama el misterio de Cristo. ¿Y qué significa ese misterio? No sé si quieres ayudarme a leer esa parte. Eso está en Efesios capítulo 3, el versículo 4 y 5. Bueno, 4 al 6. Vamos a leer. Okay. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bien, quiere decir que hay algún misterio que nadie, hasta la generación de Pablo, no lo entendió, no lo sabía. Quiere decir que habían cosas ocultas incluso para los profetas. Y ahí Pablo explica y dice, ¿cuál es ese misterio? ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Qué es lo que le costó? No tenían esa revelación los profetas antiguos. La revelación que no tenían es de que cómo los gentiles van a ser coherederos. Cómo de repente los gentiles van a ser parte de la promesa. Digo, si la promesa es nada más para Abraham y su descendencia, ¿cómo de repente llegan los gentiles dentro de la promesa? Y ahí Pablo da toda su teología de cómo llegó esa situación. También la carta a los romanos y Gálatas y muchas partes. Pero yo quiero ir más allá. Yo quiero hablar de cosas que no aparecen en las cartas de Pablo así de forma abierta, sino que hay que combinar las cosas y ver cómo se cumplen de otras maneras. Yo digo de que no lo vamos a leer para no hacerlo muy largo, pero cuando Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 tuvo el sueño, en el sueño vio una estatua, que la estatua representa los reinos del mundo, los reinos de los gentiles. La cabeza de la estatua es de oro, que representa el reino de Babilonia. El pecho, no me acuerdo los diferentes materiales, creo que es de bronce o de plata. La cintura es de bronce, sí, y los pies son de hierro. Perdón. Y cada una de las partes representa otro periodo, otro imperio. Entonces, Babilonia, Persa y los Madeos. Luego está Grecia con Alejandro Magno o la época helenista. Y los pies es Roma. Y ahí Nabucodonosor ve una piedra que va y destruye esa estatua. Y ahí esa piedra se convierte en una montaña. Y de la misma manera que esa estatua representaba el reino de este mundo, el reino de los gentiles, esa piedra que se convierte en una montaña representa el reino de Cristo, el reino del Mesías. Y la pregunta es,
Ok, entonces estaba Babilonia, luego Persia, luego los helenistas, luego Roma. Y ahí viene Cristo. Y ahí viene el Mesías. Y establece el reino. Y la pregunta está, ¿dónde está el resto de la historia en la visión de Nabucodonosor? Digo, después de los romanos tenemos otros 2000 años de historia. ¿Dónde están los últimos 2000 años de historia en el sueño de Nabucodonosor? Porque según ese sueño, el reino de Cristo tiene que comenzar cuando acaba el periodo romano. Bueno, uno puede decir, el reino ya comenzó, porque Yeshua dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Y es verdad, no tengo dudas. Pero las profecías están hablando de un reino físico que todos los reinos del mundo se van a someter a ese reino. Sí, eso es lo que las profecías hablan. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está ese tiempo, ese periodo que desaparecido? El periodo que viene después de la época romana. Y ahora vamos a volver a Daniel capítulo 9 y vamos a ver qué es lo que está escrito. A ver, Daniel 9. Entonces leímos el versículo 25. El versículo 26 menciona que el Mesías, el Cristo, va a ser muerto. A ver, vamos a leer el 26. Ok. Y también el 27. Todo de golpe, ¿no? 26 y 27. Sí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumición y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien. Entonces acá tenemos la última semana, la semana número 70, que la semana número 70 hay gente que cree que esta semana ya se cumplió, esos 7 años ya se cumplieron, y hablan de que va a ser el punto de vista de los que creen que esa semana se cumplió, creen lo siguiente: creen que el que va a hacer el pacto es el mismo Cristo, porque él realmente hizo un pacto. Y después de la media semana, significa 3 años y medio, va a hacer que no haya más sacrificio y no haya más ofrenda en el templo, que eso también se puede decir que se cumple en Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto, que después de Él no hace falta más sacrificios. Entonces hasta ahora puede tener sentido. Luego está escrito que se cumple el resto de las profecías. Entonces yo digo, si fuera nada más que hizo un pacto y que hizo que se acabe los sacrificios en el templo, yo diría, tiene sentido, esa semana número 70 ya se cumplió. Pero en el mismo versículo hay detalles que no cuadran con ese pensamiento de que el que hizo ese pacto es el mismo Cristo, y que quitar el sacrificio y la ofrenda del templo es
se refiere a Cristo mismo, ¿sí? ¿Y a qué parte me refiero yo? Dice de que, a ver, leo otra vez el 27, es que lo que pasa es que yo lo leo en hebreo y no sé cuáles son los términos en español porque no sé cómo decirlos. Sí, no te preocupes. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumición y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien. Entonces, esa frase, abominación desolador. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Abominación desoladora. Abominación desoladora. Si nosotros comparamos ese versículo con los otros versículos que aparecen también en el libro de Daniel y también en los evangelios, vamos a poder ver que este versículo no habla de Cristo. El que hace ese pacto y el que cesa la oferta y el sacrificio en el templo no es Cristo, sino es alguien malo, alguien que no viene de Dios. ¿Sí? Vamos a comparar esto con Daniel 11. ¿Sí? Versículo 30 y 31. Daniel 11, 30-31. Sí. Dice la palabra del Señor, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bien, quiere decir que son las mismas palabras que aparecen en Daniel 9, 27, las mismas palabras, pero es obvio que no es Cristo, es obvio que es el anticristo, que es algún líder que viene al templo de Dios con una intención negativa para hacer abominación contra Dios, y cuando está escrito que quita la ofrenda, ofrenda se dice el sacrificio, y coloca la abominación desoladora. Quiere decir que si nosotros comparamos, hay otro versículo más, sí, que es similar, si queréis lo podemos leer también. Vamos a leerlo. En el 12, Daniel 12, versículo 11. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bien, entonces otra vez hablamos de la abominación desoladora, y esa abominación desoladora va a estar en el templo durante 1290 días, que son equivalentes a 3 años y medio. Y eso se conecta con lo que leímos en Daniel 9:27. Eso es en el mismo libro de Daniel, y ya con esto es suficiente para decir que ese personaje que hace un pacto con muchos, pero después de 3 años y medio corta ese pacto y quita la ofrenda o cesa la ofrenda y el sacrificio del templo, no es Cristo, es algo negativo, algo que no viene de Dios. Y para confirmarlo, podemos leer lo que dice en Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a ver. Apocalipsis 13.
Bueno, deberíamos leer todo el capítulo, pero para no leer todo, mm, mm, mm. Lo podemos leer todo si quieres, no hay problema. No, vamos a leer 4, 5. 4, 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bien, 42 meses equivalente a 3 años y medio. ¿Sí? Luego se habla, bueno, ya se habló en el capítulo 11, antes, ya se habló de los 2 testigos que también van a profetizar durante 3 años y medio. Sí, eso también está en el capítulo 11. Pero vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 14 y 15. ¿De Apocalipsis 13? Sí, el mismo capítulo, el 13, 14 versículos 15. 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Bien. Ahora, quiero que entiendan, tal vez no es muy entendible para el que lee esos textos, pero la abominación desoladora, así yo lo entiendo en hebreo. Desoladora, ¿qué significa? Algo mudo, algo que no tiene vida, ¿cierto? ¿Y qué significa abominación desoladora? Lo que se entiende, y eso es la interpretación más obvia, de que se trata de alguna estatua que se la adora. ¿Sí? Eso es el significado de la abominación desoladora. Y acá podemos ver en Apocalipsis capítulo 13 que la bestia es igual al anticristo, está en el templo, coloca en el templo una estatua, una imagen, que todos deben adorar a esa imagen. Pero lo interesante es que esa imagen recibe un tipo de espíritu que puede hablar. Yo personalmente pienso que se trata de la AI, ¿sí? de inteligencia artificial, porque no es un espíritu de verdad, no es un espíritu que viene de Dios. Nada más Dios puede crear espíritus. Entonces, ¿cómo puede ser que se le da una estatua, tal vez un robot, algo así, se le da el poder de hablar? ¿Sí? No es un espíritu de verdad, no es un espíritu que viene de Dios. Por eso me imagino yo, tal vez estoy equivocado, ¿sí? Pero eso es la escena más probable según yo. Y por eso podemos ver que el Nuevo Testamento habla claramente de que por 3 años y medio los 2 testigos van a testificar. Por 2 años y medio la novia o la mujer que estaba parada sobre el sol tiene un lugar de refugio en el desierto durante 1290 días, que son 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, como los 2 testigos todavía no se cumplió la profecía, todavía estamos esperando que lleguen. Como la colocación de la imagen, la abominación desoladora, todavía no se cumplió, y que también debe estar durante 3 años y medio,
Quiere decir que en la semana número 70 todavía no se cumplió. Ahora, yo sé que para mí es obvio que todavía no se cumplió, pero la pregunta que yo me hice durante años, hasta los últimos 2 años, creo que tengo la interpretación correcta. ¿Sí? Otra vez, no soy Dios para poder decir que mi interpretación es lo único y ya está. Pero hay que entender lo siguiente. La pregunta que yo me hice es ¿cómo puede ser que hay un espacio tan grande entre el fin del año 60 de la semana 69 con la semana 70? ¿Qué es ese espacio que se formó? ¿Por qué uno tiene que comenzar a contar desde el año 444, que es cuando se construyó Jerusalén? ¿Y por qué la semana 70 todavía no se cumplió? Entonces ahí se levanta gente que dice, claro que se cumplió. La muerte de la crucifixión, eso es la semana 70. Pero no cuadra con lo que recién leímos. No cuadra con el mismo libro de Daniel. No cuadra con Apocalipsis. Pero la pregunta que queda es ¿qué es ese espacio de tiempo entre la semana 69 a la semana 70? La respuesta está en lo que dijo Pablo del misterio de Cristo, el sueño de Nabucodonosor de la estatua, ¿sí? Y ahora yo voy a agregar otro versículo más, que es un versículo clave que está en Lucas capítulo 21, versículo 24. El contexto es la ciudad de Jerusalén y las cosas que deben pasar antes que llegue el fin. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien, entonces mira lo que pasa. La profecía de Jesús, de Yeshua, es que Jerusalén va a ser destruida. La nación de Israel, el pueblo judío, va a salir a un exilio y va a haber un tiempo en que los gentiles van a dominar Jerusalén, pero hay un hasta, y ese hasta es muy importante, porque mientras los gentiles dominan Jerusalén, es tiempo de gentiles. Cuando los judíos vuelven a Jerusalén y dominan Jerusalén, ahí se acaba el tiempo de los gentiles. Y la pregunta, ¿qué es el tiempo de los gentiles? Lo que yo digo es que el tiempo de los gentiles es un tiempo que fue ocultado a los profetas de la Biblia. Los profetas de la Biblia no alcanzaron a ver ese tiempo. ¿Por qué? Porque si ese tiempo no es un tiempo que debería estar, sino es un tiempo de gracia que Dios permite que suceda para darles a los gentiles la oportunidad de ser salvos. Porque si la profecía de Daniel no iba a haber una pausa entre la semana 69 a la semana 70, ustedes los gentiles no iban a tener la opción de poder ser salvos. Las profecías se iban a cumplir totalmente. ¿Y cómo se pudo frenar el reloj profético? Porque si el reloj profético comienza, se activa con la construcción de Jerusalén, en el año 444 a.C., cuando Nehemías construye Jerusalén, ahí se empieza a contar. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén se destruyó.
y eso causa que el reloj profético de las 70 semanas se pare. Y por eso Yeshua dice, Jerusalén va a ser hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Porque mientras el pueblo judío está en el exilio, mientras el pueblo judío está muerto espiritualmente, mientras Jerusalén está controlada por gentiles, el reloj profético de las 70 semanas está congelado. ¿Cuándo se va a reactivar ese reloj? Cuando se construye el templo de nuevo. El templo se va a construir de nuevo y ese reloj se va a reactivar. Y ahí el anticristo va a hacer un pacto, que ese pacto tiene 7 años. Los primeros 3 años y medio va a ser años de paz, y después de los 3 años y medio va a ser, como leímos recién, la abominación desoladora, persecución, muerte, guerra, los 2 testigos, todo eso va a suceder, y ahí termina el tiempo de los gentiles. Ya los gentiles, no es que los gentiles no van a tener oportunidad de ser salvos, sino que ya va a ser tiempo de juicio. Ya va a ser tiempo que Dios se dice, ok, yo tengo misericordia para toda la eternidad, pero para poder hacer justicia tengo que limitar esa misericordia, porque si no la justicia nunca va a llegar, y Él tiene que cumplir su justicia. Y por eso dice, bueno, se terminó la oportunidad que el evangelio prospere y todo eso. Desde ahora se le da autoridad al anticristo, que él va y hace lo que quiere en el mundo, persigue cristianos. Bueno, la pregunta es si los cristianos van a estar en la tierra o no. Esa es otra pregunta que no tengo una respuesta fija y clara. Pero van a perseguir a todos los que quieren creer en Cristo. Y por eso, otra vez, para hacer un resumen de lo que digo, que sea más claro, la semana 70 todavía no se cumplió. Se debería cumplir, pero si se iba a cumplir, nosotros no íbamos a estar aquí. Ustedes no iban a estar aquí. Y por eso Dios se preocupó por lo que se llama el misterio de Cristo, de dar una pausa al reloj profético con la destrucción de Jerusalén, dar un tiempo que no incluye dentro del reloj profético para que ustedes puedan llegar a Cristo, y ahí se va a reactivar, y otra vez el tiempo de los gentiles se acaba y vuelve a ser el tiempo de Israel, el tiempo de los judíos. No sé si fue suficiente claro esta parte. Sí, perfectamente clara. Yo creo que lo has descrito muy bien, porque hay muchas afirmaciones, historiadores, gente que dice que con Jesús se cumplió la semana número 70. También muchos dicen que ahora nosotros somos el templo, ¿verdad? Y que ya no hace falta un tercer templo para cumplir ninguna profecía. Usan Gálatas, usan algunos textos donde en su momento, ¿verdad?, intentaron judaizar a la iglesia, y Pablo les tiene que exhortar. Acerca de esto, por ejemplo, de otras corrientes que dicen, oye, es que esto se cumplió en Jesús, ya la semana número 70 ya se cumplió, no la estéis esperando, ¿no? Porque es cierto que, claro, el misterio de los gentiles lo has explicado muy bien, pero a veces para la persona racional, la persona que todo pues tiene, si un historiador tiene que contar historia, y tiene que contar desde el 30 hasta el 45 después de Cristo, pues tiene que contar esa historia, ¿no? A veces esas 70 semanas, o esos 3 años y medio, esas 42 semanas, todo lo que hemos hablado, yo entiendo que a través de la razón es difícil decir, oye, ¿cómo se paró la semana número 69? Si cronológicamente justo en el año 30, cuando murió Jesús, ahí se cumple la profecía, ¿no? Por ejemplo, que dice, ¿no? ¿Cómo podríamos contestar a esta pregunta que quizás algunos que están en el chat o están conectados tienen también acerca de esto? Por cierto, yo creo que merece un me gusta bien grande
toda la enseñanza que nos está dando Steven. Así que si te está gustando todo lo que estás recibiendo, dale me gusta y apoya este contenido para que más personas lo puedan ver. Steven, cuéntanos acerca de esto. Perdón que te haga esta pregunta, pero ¿qué nos podrías decir acerca de esta corriente? Bueno, como ya expliqué, de que la misma Biblia, el problema, el error que muchos hacen es que muchas veces, y eso también lo hablé en muchos directos anteriores, de que es imposible agarrar una sola profecía y tratar de ver cómo se va a cumplir, qué es su significado, porque cada profeta da diferentes piezas y la única manera de ver la imagen completa, como un rompecabezas, como un puzzle, ¿no? Es agarrar las piezas de los diferentes profetas, ponerlas todas juntas y ahí solamente se puede ver la imagen completa. Por eso si uno agarra nada más Daniel 9, versículo 27, y dice, bueno, está escrito que va a ser un pacto, Cristo hizo un pacto, que Cristo, bueno, no Cristo, sino dice que va a cesar la ofrenda y el sacrificio. Entonces uno dice, tiene sentido porque Cristo ha cumplido todo. Sí, lo que antes también expliqué. Entonces y después uno puede ponerle alguna excusa a la segunda parte del versículo que habla acerca de la abominación sobre eso. Pero si hacen lo que yo hice, que es agarrar otros versículos de diferentes lugares y decir, mira, lo que habla Daniel es lo que se repite también en Apocalipsis capítulo 11, 12, 13, que hablan de los 2 testigos, de la mujer que va al desierto para ser refugiada durante 3 años y medio. Entonces uno ve que, ¿qué son esos 3 años y medio? ¿De dónde viene eso de 3 años y medio? El mismo libro de Daniel dice que la abominación desoladora va a estar en el templo durante 3 años y medio, y en Apocalipsis 13 dice que va a venir la bestia que va a poner una imagen que va a poder hablar durante 3 años y medio. Entonces, en forma natural, se puede ver la imagen completa nada más comparando esos versículos, Daniel, Apocalipsis, Lucas, que también Yeshua menciona la abominación desoladora. Y creo que hay que entender otra cosa más, de que las profecías se pueden cumplir más de una vez, ¿ok? Por ejemplo, en el año 42, si no estoy equivocado, el César Calígula dio la orden de poner una estatua de él en el templo de Jerusalén. Y los judíos ya dijeron, esto es el cumplimiento de lo que dice Daniel. Esto es el príncipe que vino y que colocó la abominación desoladora sobre el templo. Pero mira que al final no se cumplió. Al final Calígula no alcanzó a colocar esa estatua. Llegó el año 132, otro emperador llamado Adriano. Él alcanzó poner una estatua de Júpiter sobre el monte del templo. Quiere decir que es una abominación que está sobre el lugar sagrado. Entonces un historiador puede decir, ¿cómo se cumplió esta profecía de Daniel 9? O se pudo haber cumplido en varias ocasiones. Y bueno, los académicos señalan y dicen que el libro de Daniel habla directamente acerca de Antíoco Epífanes del año 167 a.C., porque él también colocó una estatua de Zeus en el templo, que duró esa estatua en el templo 3 años y medio. ¿Sí?
no creo que es casualidad. Digo, los académicos que no son creyentes, que son ateos, dicen, nada más por ese detalle, Daniel tuvo que ser escrito después de la época de los macabeos, después del año 167, porque no puede ser que Daniel describió un evento con tantos detalles, que va a haber una abominación en el templo que va a durar 3 años y medio. Entonces lo que yo digo, nosotros como creyentes en el texto bíblico y creemos que Daniel no fue escrito en la época helenista, sino en la época persa, unos 300 años antes de Antíoco Epífanes, creemos de que la profecía de Daniel se cumple más de una vez en la historia, pero todos esos eventos pequeños que se cumplieron en el pasado son una sombra de algo mucho más grande y dramático que va a suceder en el fin. Todos esos eventos nos señalan, nos indican para mirar la abominación desoladora que realmente va a llegar cuando se cumpla la semana 70. La verdad que si queremos ser precisos y entrar a los detalles y empezar a contar los días, ¿sí? Porque si se comienza a contar en el año 444, los 70 semanas, los 490 años, puede ser que lleguemos a un número aproximado, pero nunca vamos a llegar al número exacto. Y te digo por qué. Hay 2 razones por qué. La primera razón es porque no sabemos realmente en qué año nació Jesús. Digo, todo el mundo está convencido que estamos en el año 2025. Quiere decir que nació hace justo 2025 años. Pero la verdad es que los historiadores no están seguros acerca de ese detalle, porque sabemos que Herodes murió 4 años antes del que se empezó a contar los años de la era actual. ¿Sí? Quiere decir que no tiene sentido. Si murió 4 años antes y el Nuevo Testamento describe que Herodes dio la orden de matar a los niños en Belén y que Herodes murió después del nacimiento de Cristo, por lo menos 2 años después, según lo que nosotros entendemos, quiere decir que Yeshua no nació justo en el año 1. Muy probable que nació unos años antes. Y que todo que estamos contando 2025 no es exacto. Y cuando entendemos, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando hablamos de años, en la mente de ustedes, un año es 365 días. Pero ¿quién dijo que así se contaba? ¿Quién dijo que cuando Gabriel le explicó a Daniel los 70 semanas, en la mente de Gabriel y en la mente de Daniel habían años de 365? Si nosotros vemos cómo se contaban los años, porque en la Biblia podemos ver varios modelos, pero si tomamos el modelo de el diluvio, no me acuerdo todos los detalles en este momento, pero si contamos los detalles del diluvio, vemos que 150 días son iguales a 7 meses, y eso significa que en un año, según la cuenta que se hace en el diluvio de Noé, un año tiene 360 días. Quiere decir que contar 490 años de 360 días es mucho menos de contar 490 años de 365 días. Digo, cada año tenés que quitarle 5 días. Y por eso, cuando entendemos
que la forma que entendemos los años y la forma que entendemos cómo contar los años no es exacta, entonces ahí tampoco podemos llegar al año exacto pero sí podemos entender algo aproximado, que obviamente la semana 70 no, vamos a decir que la semana 70 se cumplió, ¿sí? Aceptando todo lo que la gente que cree que la semana 70 se cumplió. Siempre va a salir un número alrededor del año 30 o alrededor del año 40. No importa qué tipo de cálculo vas a hacer. Y la diferencia es nada más 7 años. Digo, le quitas 7 años o le agregas 7 años. Lo que yo quiero llegar, y en mi segundo libro me voy a profundizar en eso y voy a hacer una investigación amplia acerca de este tema, es que el año 70, que es el año que Jerusalén fue destruida, que puede ser que no fue el año 70, sino... Perdón, estoy con un poco de tos. Puede ser que lo que nosotros consideramos en el año 70 sucedió justamente unos años antes, según la cuenta de Gabriel, de Daniel 9, y ese es el año que se debería cortar el reloj, o se debería congelar el reloj, porque yo creo que con la conquista de los romanos, cuando conquistaron Jerusalén y la destruyeron en el año 70, ese fue el año que el Mesías tuvo que regresar por segunda vez, ¿sí? Y comenzar el reino de los cielos en la tierra. Y la única razón que no regresó y permitió que Jerusalén sea destruida y permitió que los judíos vayan a un exilio es, como dije antes, dar oportunidad a los gentiles ser salvos. Pero yo creo que la semana 70, la semana 69 se paró en la destrucción de Jerusalén por los romanos. No sé si tal vez dije muchas palabras y no sé si fue entendible. Totalmente entendible, totalmente entendible. Te entendemos muy pero que muy bien, Steven. De verdad que viéndolo desde ese punto de vista, claro, todo toma otro tipo de sentido, ¿no? A veces en el tema escatológico, profecías, a veces tendemos la mala costumbre de decir, no es que yo pienso, es que yo siento, pero aquí no hay que decir ni yo siento ni yo pienso, sino hay que ir a lo que dice la palabra de Dios y ir no solamente a un texto, sino ver todo el contexto y ver todos los versículos que hablan acerca de ese mismo personaje o desde ese haciendo referencia a ese mismo hecho o historia. Yo quiero hacerte una pregunta para hacer una pequeña pausa después de tanta información. Pero, ¿tú te has leído todos los libros que tienes detrás? Porque me he fijado mientras estabas hablando que tienes cientos de libros atrás. ¿Te has leído todos, Steven? No. No los leí todo, porque la mayoría de esos libros son libros de referencias, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito saber un tema específico, estoy estudiando un tema específico, elijo los libros. Tengo acá al lado de mi escritorio los libros que más uso para todos mis estudios que estoy haciendo, y tengo de todo. Digo, tengo también libros académicos, también libros de interpretación, comentaristas cristianos, también libros de rabinos, judíos, no de creyentes, que a veces me ayudan mucho a entender las cosas. Y creo que leí de todos los libros que tengo completos un 30%, vamos a decir. Wow. Y el otro 70% lo tengo como referencia para ir buscando mis cosas. La verdad que me cuesta mucho leer, porque bueno, tengo TDAH, no sé si... Sí. Déficit de atención y hiperactividad.
la H es hiperactividad, Sí, para el que no lo sepa. sí, entonces ahí me cuesta. Tengo que usar mucha energía para concentrarme a leer un libro completo. A veces alcanzo a hacerlo, pero me cuesta. Pero me gusta tener los libros, es una manera de cómo eh, juntar información para poder procesarlo. No sé si has leído todos los libros, pero sí sé que deberías leer este libro, Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Hay mucha gente, Steven, que nos escribe y nos dicen, oye, me he comprado el libro en Amazon, me ha encantado, y están preguntando cuándo vas a sacar el segundo libro. Antes de que me digas el título del segundo libro o de qué vas a hablar en el segundo libro, que ya nos has dicho algo, yo quiero decir, todos los que quieran adquirir este libro, en la descripción hay un link donde cuando pinches te va a llevar directamente a comprar el libro, o también puedes hacerle una donación a Steven. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo donar a Steven? Bueno, a través de PayPal. Hay un link muy sencillo que tengo aquí en la descripción y puedes ir a apoyar a Steven, el ministerio de Steven, que creo que es un ministerio muy necesario para la iglesia de hoy, y creo que también apoyar su ministerio es una forma de traer bendición a su vida y a su familia, y por lo tanto puedes comprar el libro, puedes hacer una donación a PayPal, lo que Dios ponga en tu corazón. Yo sé que en este live el Señor va a mover corazones para traer una ofrenda de amor a Steven. Creo que Steven, eres un tremendo instrumento de parte de Dios, y mira todo lo que tenéis aquí, un montón de ilustraciones, tenéis contexto, tenéis un montón de material. Es un libro que no es para nada pequeño, es un libro que tiene un montón de páginas. Yo lo he dicho y nunca me acuerdo, más de 378 páginas. Es un libro, como veis, si veis mi cabeza, yo soy cabezón, si veis mi cabeza, es un pedazo de libro. Así que adquiérelo ya. Y Steven, cuéntanos de qué vas a tratar en el segundo libro. Bueno, la verdad que el segundo libro voy a tratar de este tema, del tiempo de los gentiles. ¡Wow! El libro se va a llamar, bueno, con la ayuda de Dios, todavía no es oficial, pero creo que voy a ponerlo Misterio de Cristo. Voy a explicar el papel del pueblo judío, del pueblo de Israel, dentro del plan de Dios para la salvación de los gentiles. ¿Sí? Como el pueblo judío, como dice en Romanos capítulo 11, como la desobediencia o no me acuerdo cómo es en español, que el pueblo judío rechazó al Mesías, justamente la transgresión, ahí me acordé la palabra, la transgresión de Israel trajo salvación a los gentiles. Entonces el segundo libro va a tratar de este tema de Romanos 11, del misterio de Cristo, del tiempo de los gentiles. Y bueno, técnicamente comencé a escribir acerca de este tema cuando el libro de Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad debería ser un capítulo dentro de ese libro. Y luego empecé ese capítulo sobre Jerusalén se fue extendiendo porque me di cuenta que tengo demasiada información para compartir sobre Jerusalén, que ya tuve la decisión enfocarme nada más sobre Jerusalén. Pero técnicamente este libro de Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad debería ser un capítulo dentro de ese libro segundo que estoy escribiendo, porque Jerusalén tiene importancia en ese plan. Sí, en ese plan del tiempo de los gentiles, que Jesús dice lo que leímos en Lucas 21-24, de que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se acaben los tiempos de los gentiles, y por eso Jerusalén tiene un papel importantísimo en ese plan de Dios para los judíos y para los gentiles.
Y por eso sobre ese es el tema del segundo libro y no sé cuándo va a estar listo. El primer libro me tardó 8 años para escribirlo y espero que con la ayuda de Dios hasta el fin de este año tenga listo también el segundo. Bueno, gracias a todos, que el Señor bendiga mucho, nos vemos en el siguiente directo. Y ya sabes, suscríbete si no lo has hecho y dale me gusta. Un abrazo a todos, que el Señor bendiga mucho. Chao, chao.